Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a las videoconferencias de la unidad de refuerzo académico para nuevo ingreso. Mi nombre es Néstor Figueroa y esta ocasión estaremos hablando sobre medidas de tendencia central. Ahora pues ya hecha la presentación y la introducción, pues voy a proceder a apagar mi cámara para motivos de concentración. A mí me desconcentra mucho. Imagino que en este momento todos pueden ver mi pantalla. Entonces vamos a arrancar. Aquí les estoy mostrando mi información de contacto. Por si tienen alguna pregunta sobre este contenido o no le ha quedado claro ningún tema y pues tienen pena de hacerlo aquí por este medio, ¿verdad? Y pues arrancamos. No sé cuántos de ustedes asistieron a la videoconferencia anterior que yo di sobre estadística descriptiva y probabilidad. Tuvimos muy poco tiempo, entonces nos quedamos a medias. Entonces tomé a consideración empezar esta videoconferencia con un breve repaso sobre estos conceptos, ¿verdad? Pero quiero asegurarme que logren ver la pantalla. Voy a entrar al chat para que puedan decirme si están viendo mi pantalla. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, nos vamos con todo. Vale, en la videoconferencia anterior yo les hablé sobre distintos tipos de maneras de organizar los datos estadísticos. Estaban las distribuciones de frecuencias simples y en este caso las distribuciones de clases y frecuencias, me he enfocado en dos problemas sobre este tipo de distribución de clases y frecuencias. Hay muchas más distribuciones, compañeros, pero esas ya son estudiadas a nivel de educación superior. Ahorita mi objetivo es que logren entender la distribución de frecuencias simples y la de clases y frecuencias y nos damos por servidos. Muy bien, una distribución de clases y frecuencias se utiliza cuando el número de valores de una variable es muy grande. Imagínense que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un censo en El Salvador. El Salvador tiene una población ya aproximadamente de 7 millones de personas. Incluso una distribución de clases y frecuencias se queda un poco corta cuando hablamos de números tan grandes de unidades a las que estamos estudiando. Entonces la distribución de clases y frecuencias para eso sirve. Entre más grande es un número de datos y valores, pues más aconsejable es utilizarla, pues porque permite obtener información más concreta, más resumida sobre la población. Las distribuciones de clases y frecuencias se agrupan en distintos intervalos. Estos intervalos tienen dos límites, uno inferior y otro superior, que en esta videoconferencia los vamos a estar denotando por esa notación que tienen ahí. Toda clase tiene un intervalo de clase, que es el ancho de ese intervalo, que se define como la resta del límite superior menos el límite inferior. También tiene una cosa llamada marca de clase. La marca de clase es el dato representativo de esa clase. A veces no siempre es el representativo, pero ya está demostrado está demostrado rigurosamente que esta fórmula para la marca de clase da resultados muy, muy precisos. Entonces, pues nos vamos a limitar a esta. No siempre los intervalos de clase tienen el mismo ancho, pero aquí les presento una de las fórmulas que sirven para calcular el ancho de la clase. No la vamos a utilizar en esta ocasión, pero es la más famosa, por eso se las presento. No le pongan mucha atención, no la vamos a utilizar, porque los problemas ya los tengo con la distribución de clases y frecuencias. Vaya, ahora sí vamos a entrar en materia. Las medidas de tendencia son muchas, compañeros, pero aquí nos vamos a enfocar en estas tres: media, mediana y moda. Estas medidas de tendencia central también se les conocen como medidas de posición o medidas de localización. Aquí vamos a enfocarnos en esta: media, mediana y moda, y en cuantiles. Generalmente nos vamos a centrar sobre cuartiles y percentiles y deciles. Son esas tres para abarcar un poco su cálculo. Vaya, ahora vamos a definir la media aritmética. Yo creo que esto ustedes ya lo tienen claro, ya entienden lo que es un promedio, ¿no?
porque eso es básicamente una aritmética. Lo único que es importante recalcar que cuando el promedio se utiliza como un concepto estadístico, hay que tener un poco más de cuidado porque tiene otras propiedades. Pero aquí tienen la fórmula. Esta n que tenemos aquí, que estoy señalando en este momento con el puntero, es el número total de datos que tenemos. XI, en el caso de una distribución de frecuencia simple, pues es el dato. Y en una distribución de clases y frecuencias va a ser la marca de clase. N sub i es la frecuencia absoluta de este valor xi. Aquí también hay otra forma de calcularlo, esta que estoy señalando en este momento con el cursor. Se puede obtener también haciendo la sumatoria del producto del valor del dato o marca de clase por su frecuencia relativa. La mediana, compañeros, es una medida de posición. Esta sí es de posición más que de tendencia central, porque lo que hace es que supuesta una ordenación creciente de los datos. Eso es muy importante. Aquí, pues, los ejercicios los vamos a hacer con los datos ya ordenados y agrupados, pero si ustedes les dan datos en bruto, ustedes tienen que ordenarlos previamente. Pues la mediana es el valor que tiene a su derecha y a su izquierda, o también puede ser arriba y abajo, tiene el mismo número de observaciones. ¿Qué significa esto? La mediana es el valor numérico que me divide la estadística a la mitad. Este es el concepto quizás más difícil de entender de las medidas de posición, pero con el ejemplo tal vez logramos identificarlo mejor. Porque este es su procedimiento de cálculo. Primero nosotros dividimos el número total de datos entre 2. Tenemos que calcular una columna de frecuencias acumuladas. Este concepto lo tratamos en la videoconferencia anterior, pero no se preocupen si no asistieron porque les voy a mostrar su cálculo. Este enunciado 3 es el más importante. Si existe un valor xi tal que NI, esta N sub I mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. No se preocupen, si no recuerdan qué es, vamos a aprender a calcularlo. Pues si esa frecuencia absoluta acumulada es igual a N sobre 2, es decir, a la mitad de los datos, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales de la distribución. Como les repito, esto es bien difícil explicarlo en el aire, así que no se preocupen si no lo entienden en este momento. En los ejemplos pienso dejárselos claros y si no, pues en ese momento me pueden preguntar. Aquí tenemos una fórmula para su cálculo en el caso de que sea una distribución de clases y frecuencias. Esta fórmula la vamos a utilizar. No se preocupen, les voy a enseñar su utilización. Ahorita me interesa explicarlo así a grosso modo para que en el ejercicio entremos a profundidad sobre lo que es en realidad. Y la moda, este concepto me imagino que ya están bien familiarizados. La moda en una distribución de datos es el dato que se repite más, es decir, es el dato que tiene la mayor frecuencia. En distribuciones de clases y frecuencias, nosotros tenemos que identificar un intervalo modal, así como con la mediana. Tenemos que identificar el intervalo en el que se encuentra la mediana y la moda. En el ejemplo lo vamos a entender. Y los cuantiles, esto ya es lo último que así de teoría les explico a grosso modo, porque quiero tomarme mi tiempo en los ejercicios. Los cuantiles son similares a la mediana, solo de que en vez de partir la estadística a la mitad, la parten en una proporción definida. Por ejemplo, los cuartiles dividen la estadística en 4 partes iguales. Los deciles la dividen en 10 y los percentiles en 100. Y pues, aquí tenemos la fórmula de su cálculo. No se preocupen en anotarla ni nada, pues cuando realicemos los ejercicios nosotros nos lo vamos a llevar. El intervalo cuantilítico es aquel para el cual la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual que Q por N. Este Q es lo más importante. Fíjense, si nosotros estamos buscando calcular los cuartiles de una distribución, este Q lo vamos a igualar a 4. Si lo que andamos buscando son los deciles, Q va a ser igual a 10. Esto es importante. Y pues aquí tenemos el primer ejemplo. Me voy a salir del modo de presentación y se lo voy a mostrar así, porque vamos a utilizar calculadora. El ejercicio dice así, miren.
Una empresa cuenta con 1.620 empleados públicos, cuya distribución de salarios... Voy a volver a empezar. Una empresa cuenta con 1.620 empleados, cuya distribución de salarios en miles de euros se refleja en la siguiente tabla. Calcule la media, mediana y moda. Vaya, aquí ya entramos en materia, compañeros. Antes de todo, si alguno en este momento puede encender su micrófono y decirme cuánto vale el valor de n en esta distribución simple de frecuencias. ¿Alguno conoce la respuesta? El valor de n, es decir, el número total de datos. 1620. Muy bien, excelente. Perfecto. Ese es el valor de n. Aquí vamos a, pues, agregar una nueva diapositiva y a ingresar ese dato muy importante. N es 1620, compañeros. Es el primer dato que nosotros tenemos que identificar en todo problema de estadística, N mayúscula. Ahora bien, si se fijan, aquí tenemos la tabla, ¿y qué es lo que nos están dando aquí? Vamos a copiar esta tabla, nos la vamos a traer para acá. Porque aquí nos están dando datos así más, pero lo importante aquí es que nosotros lo traduzcamos a términos estadísticos. Esta columna que nos están dando aquí es el XI. Es decir, los distintos valores que toma la variable a lo largo de la población. Este número de empleados que nos dan aquí, compañeros, ¿alguien me puede decir qué es en términos estadísticos? Frecuencia. Antes de que yo lo ponga. Frecuencia. Muy bien, excelente, frecuencia. Veo que vienen afilados, compañeros. Ahora ya transformamos esta tabla a datos estadísticos. Es decir, ya estamos ya estamos listos para empezar a hacer los cálculos. Vamos a ver. Vamos a agregar otra columna. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular aquí? Fíjense, nos pedían media, mediana y moda. Vaya, me imagino que todos tienen a la mano su calculadora científica. Perdón. La más común actualmente es esta. Yo creo que más de alguno ha de tener la Casio FX82MS. Ya es una calculadora un poco obsoleta. Les recomiendo conseguirse una de este estilo. Esta es la Casio FX570, la FX991. Son la misma. Lo único que cambia es el número de funciones que traen. Pero independientemente sea la FX570 o la FX991, el cálculo que les voy a mostrar hacer en la calculadora en este momento lo van a poder hacer sin ningún problema. Vale, fíjense. Nosotros primero, quise poder activar la lupa por si no lo logran ver con detalle. Vale. Uy, permítanme un momento. Ay, Dios santo. Lente, esta es la configuración. Disculpen. Vale. Miren, nosotros primero nos vamos a este botón que aparece aquí. Si se fijan, dice Mode. Eso en español significa modo. Vale. No, así. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar modo y si se fijan nos aparece esta serie de números. Aparece comp CMPLX. Esto significa computadora. Esto es para cálculos generales. Este 2 significa complejo X. Este no le prestan mucha atención. Nosotros nos interesa este modo de aquí, stat. Eso es en inglés statistic. Nos vuelve a aparecer este número de opciones, miren. Nosotros estamos tratando en este momento con estadísticas de una variable. Entonces apretamos 1. ¿Qué es lo que significa esto aquí? 1-bar es one variable. Entonces nosotros apretamos 1. Si se fijan, nos aparece esta columna que tenemos aquí. Y me dirán, Néstor, solo aparece la X. ¿Cómo vamos a agregar la frecuencia? Pues entonces apretamos de nuevo Shift, apretamos Mode y
Si se fijan, aparece esta opción y me dicen, ¿cómo? Vamos a apretar esta flechita de aquí, abajo. Y si se fijan, vuelve a aparecer Stat. Vamos a apretar Stat, es decir, 4, y nos aparece esto de aquí. Frequency, eso significa frecuencia. Y apretamos 1, on. Y miren, compañeros, ahí tenemos ya. Tenemos la columna para los valores de la variable y para la frecuencia. ¿A qué procedemos en este momento? Sencillamente a sustituir esta tabla que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es pasarle a la calculadora y empezamos 0.6 y si se fijan la frecuencia por default, es decir, por defecto nos lo pone en 1. Lo cambiamos y ponemos el valor de nuestra frecuencia y así sucesivamente. Lo ideal, compañero, es que en este momento lo están haciendo en su calculadora si la tienen. Ahorita sencillamente estamos pasando los datos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Es un buen momento para hacerla, antes de que sigamos. Pueden ir viendo cómo la calculadora por defecto me pone la frecuencia en 1. Ahora que ya metí todos los datos en la calculadora, hago esto, aprieto el botón AC, me aparece esto de aquí. Ahora aprieto Buenas Shift. noches. Dígame. Buenas noches, compañera. ¿Tenía alguna pregunta? Bueno, no me respondió, así que vamos a seguir. ¿En qué me había quedado? Ah, sí. Ya habíamos metido los datos de la tabla. Apretamos AC, ¿verdad? Luego apretamos Shift. Y si se fijan, encima del 1 tiene el valor Stat. Entonces apretamos ahí, 1. No aparecen estas opciones. ¿Qué vamos a hacer? Apretamos 4 bar. Y si se fijan, no aparecen estos valores. 1, compañeros, es N. Es nuestro N que tenemos aquí. Esto lo podemos utilizar ¿para qué? Para comprobar que hemos puesto bien la tabla. Si se fijan, nos aparece 1620. Significa que nosotros hemos pasado bien, al menos las frecuencias. Ahora volvemos a apretar Shift 1 y nos vuelve a aparecer lo mismo. Nos vamos a 4 variables y calculamos con 2 la media. Si se fijan, nos dice que la media es 1.7049 y todo lo que sigue. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sencillamente trasladar ese valor de la media. Ahora, compañeros, y ustedes me dirán, pero no teníamos que ocupar la fórmula. Claro que la tenemos que ocupar, pero eso pues pueden hacerlo ustedes para comprobar que lo que estamos haciendo con la calculadora es en efecto lo mismo que tenemos con la fórmula. Porque pues a mí me interesaba más enseñarles el uso de la calculadora porque es una herramienta muy importante y porque en su examen de admisión no van a tener todo el tiempo del mundo para resolver un problema de estadística. Entonces, pues es una herramienta a la que ustedes le tienen que aprovechar todo el potencial posible. Vamos a dejarlo en 1.7049. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo hemos hecho todo esto? Como les repito, ustedes se pueden ir hasta el valor de la media aritmética y utilizar esta fórmula y les garantizo que van a llegar al mismo resultado. Entonces, ¿todos lograron comprender cómo calculamos la media haciendo uso de la calculadora? Si nadie responde, yo asumo que sí, ¿verdad? O tal vez en el chat alguien ha hecho alguna pregunta. ¿Podría repetir lo de la calculadora? Perfecto. Veamos. Muy bien, vamos a repetir lo de la calculadora. Quizás lo hice muy rápido. Vale. Lo que vamos a hacer es de que lo vamos a hacer... ¿Podría repetir el ejercicio? El ejercicio. ¿Cómo el enunciado le gustaría que repita? Todo. Hace poco me acabo de integrar al grupo. Este es el primer problema que estamos haciendo, compañera, no se preocupe. Ok, vamos de nuevo. Porque me preguntaban que se perdieron en lo de la calculadora. Vale. Vamos de nuevo, fíjense. Nosotros lo que vamos a hacer primero es apretar modo. Este botón de aquí. Fíjense dónde pongo el cursor. Modo.
aparecen estas opciones de aquí. A nosotros nos interesa este modo de aquí, el número 3, que es Stat, inglés para estadística. Entonces apretamos el 3. De todos estos que aparecen aquí, a nosotros nos interesa este de aquí, variable. Entonces apretamos 1. Si se fijan, nos aparece solo la columna para los valores de X. Nosotros necesitamos decirle a la calculadora que también vamos a meter datos de frecuencia. Entonces apretemos Shift, modo. Fíjense en el cursor, ¿verdad? Lo voy a hacer de nuevo. Shift, modo. Shift, modo. Y tienen que apretar este botón de aquí. Miren, abajo. Y le aparecen más opciones. Apretamos 4, miren porque dice estadística. Y ya nos aparece la opción de encender la frecuencia. Lo hacemos apretando 1. Y tenemos ya el valor de la columna para los valores de la variable y para el valor de la frecuencia. Ahora sencillamente lo que vamos a hacer es copiar esta tabla que tenemos aquí en la calculadora. Como les repito, yo me enfoqué más en enseñarles a usar la calculadora que en hacer la sustitución meramente numérica en la fórmula. Pero les recomiendo que lo hagan para que practiquen, logren entender bien los conceptos y pues calculadora todos la pueden usar. Lo importante es que asimilen bien el concepto. Ahorita pues estamos haciéndolo así, pero les recomiendo que lo hagan después con la fórmula. Vale. He vuelto a copiar todos los valores de la variable y todos los valores de la frecuencia. Ahora, ¿qué hago? Aprieto el botón AC. Vale. Y me queda así la consola. ¿Qué hago ahora? Aprieto Shift 1. Y me aparecen estas opciones. Si aprieto otra vez la opción 2, me vuelve a aparecer la tabla. Por si quiero hacer un cambio, siento que me equivoqué. Otra vez Shift 1 y me aparece la opción 4, var. Eso significa variable. Y me aparecen todos estos datos. Miren. Este n que tenemos aquí en el 1 nos tiene que dar el valor n que tenemos aquí en la presentación. Apretamos 1 y si se fijan, nos aparece también el 620. ¿Qué significa esto, compañeros? Que hemos digitado bien la columna de frecuencias. Muy bien, volvemos a apretar Shift 1, de nuevo en la opción bar, y si se fijan en la opción 2, nos aparece una X con una barra encima. Ese es el símbolo para la media aritmética. Apretamos 2, y nos aparece el mismo valor que tenemos en la media que el que tenemos en la presentación. Espero que ahora les quede más claro. Moisés, con la pregunta que está haciendo en el chat, si tiene la FX82MS. No, este procedimiento que estoy haciendo aquí no lo puede hacer. Les voy a escribir en el chat para cuáles calculadoras lo pueden hacer. Siempre Casio, ¿verdad? Pero Moisés, no se preocupe, porque hay un método para hacerlo con la FX82MS. Fíjense de que me tenía preocupado de pues sí, solo le iba a enseñar a usar esta calculadora. Hay un método siempre para hacerlo con la FX82MS, pero justamente no pude encontrar el emulador de esa calculadora, solo logré encontrar el de esta. Pero no se preocupe, usted puede ponerse en contacto conmigo con los datos que le di al inicio y pues yo con mucho gusto le enseño a hacer este procedimiento con la FX82MS. Jamie dice se podría hacer con la FX570. Pues Jamie, el procedimiento que acabo de hacer es para esta calculadora, la Casio FX570 y la Casio FX991. Si alguien tiene una última pregunta puede hacerlo ahorita. Con la FX350MS. Sí, voy a hacer otro con esta calculadora, no se preocupen. FX82TL. Sí, fíjense de que... No se preocupe, Katia, al final de la presentación... Disculpen el ruido, disculpen,
al final de la presentación voy a volver a poner mis datos, no se preocupen. Pero sí, los que tienen la FX82MS me pueden escribir y pues yo les mostraría cómo hacer el uso. Quizás en Google Meet, so ya vamos a ver. Sí, creo que esas son todas las preguntas. Vale, sigamos. Disculpen. Vale, ahora, lo otro que nos pedía el enunciado es la mediana. Vaya, la mediana es un cálculo un poco más complicado, porque para calcularla, compañeros, nosotros tenemos primero que hacer un procedimiento adicional, que es hacer el cálculo de la frecuencia acumulada absoluta, que es que aquí yo la represento con n mayúscula sub i. Vaya, ¿cómo se calcula esta frecuencia acumulada absoluta? Vaya, nosotros lo que vamos a hacer es este procedimiento. Primero, copiamos el primer valor de frecuencia que nos aparece. Si se fijan, es 20. Vaya, ahora, ¿qué hago? Quizás le voy a subir un poco más a la fuente. Vaya. Este 20 que yo tengo aquí, le voy a ir poniendo flechas. Este 20 que yo tengo aquí lo he transferido para acá, miren. Le vamos a dar bastante grosor para que todos lo puedan visualizar. Vale. Este 20 de aquí lo he pasado aquí tal cual. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue, compañeros, es que a este 20 de aquí, yo le voy a sumar este 200 de aquí. ¿Y cuánto es ese resultado? Pues 220. Luego, a este 220 de aquí, yo le sumo a este 220 de aquí, yo le voy a sumar a este 500 de aquí. ¿Cuánto es el resultado, compañeros? Va a ser 720. Vaya, y voy a seguir haciendo este cálculo para todas las filas de la tabla. Al final, ¿cómo sabemos que hemos hecho bien ese cálculo? Fíjense, la respuesta es sencilla, que aquí nos tiene que dar 1620. En la última frecuencia acumulada absoluta, tenemos que llegar a 1620, que es n. Si no llegamos a ese valor, en algún punto hemos cometido algún error. Vaya, ¿cómo calculamos la mediana? Sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es n sobre 2. ¿Cuánto va a ser n sobre 2, compañeros? ¿Alguien me puede decir cuánto va a ser? Fíjense de que si no están unidos a través de una computadora, lo más probable es que no puedan ver la presentación. Sí, ahí pues no puedo hacer mucho yo. La FX570LAX, este modelo yo casi no lo recomiendo utilizar, va a disculpar. La verdad que si no tienen esta calculadora, no se preocupen, porque Casio tiene los manuales de uso en línea, ¿verdad? Como les repito, al final voy a poner de nuevo mi información de contacto, me pueden preguntar. Yo les solvento sus dudas. Ahorita pues me interesa seguir aquí. Vaya, n sobre 2, compañeros, es 810. Ya, este 810 es n sobre 2. Le voy a poner n entre 2 es igual a 810. Vaya. Entonces, ¿cómo se calculaba la mediana? Nosotros haciendo uso de esta columna de frecuencias acumuladas absolutas, vamos a buscar ¿qué? Vamos a seguir calculándola, miren. 720 más 300, ¿cuánto es? 1020. Y 1020 más 400 es 1420. Si a eso le sumamos
el 200 que tenemos aquí, vamos a llegar a 1620, comprobando que hemos hecho bien el cálculo de la columna de frecuencias acumuladas absolutas. Ahora, ¿qué sigue? Vaya, hemos encontrado n sobre 2 y me podrán preguntar, Néstor, ¿por qué entre 2? Porque es la mediana, es decir, me va a dividir toda la estadística en dos partes. Entonces, este 810, ¿qué importancia tiene? Sencillo. Yo voy a encontrar el valor de frecuencia acumulada absoluta que es mayor o igual a 810. Si se fijan, 20 no es menor que 810. 220 es menor que 810. 720 es menor que 810. Entonces, ¿cuál es el ganador? Este dato que tenemos aquí. Miren, lo voy a señalar con rojo. Este 1020 que tenemos aquí es el primer valor de frecuencia acumulada absoluta que es mayor o igual a 810. Entonces, ese valor, compañeros, es la mediana. Pero, ojo, aquí este valor 1.8 es la mediana, pero estamos con una distribución de frecuencias simples. Ya vamos a hacer un ejemplo con distribución de clases y frecuencias y cambia un poquito la cosa. Siempre hay que seguir con este procedimiento, pero cambia un poco. Vaya, compañeros, esta es la mediana de aquí. Miren. Uy, disculpen. La mediana es igual a 1.8. Como eran salarios en miles de euros, ¿verdad? Miles de euros. Esta es la mediana. ¿Cómo la podemos interpretar en palabras sencillas? Simple. Significa que la mitad de los empleados recibe un salario menor a 1.8 miles de euros y la otra mitad uno mayor a 1.8 miles de euros. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Preferiría que me la hagan con el micrófono porque no puedo estar accediendo al chat a cada rato. Sí, muy bien, Gabriela, y muy bien, M.G. Medrano, 810 era. ¿Tienen todo claro con este cálculo que acabo de hacer de la mediana? Muy bien, muchas gracias, Neidy. Si alguien tiene una pregunta, es un momento, como les repito, prudente para hacerlo. Vale, ahora, nos pedían media, mediana y moda. Vale, hemos calculado la media haciendo uso de la calculadora científica. Pudimos haber hecho uso de la fórmula, pero como les repito, eso se los dejo de tarea. Tienen que llegar al mismo valor. Vale, la mediana, recapitulando lo que acabamos de hacer, ¿verdad? La mediana la calculamos primero determinando esta columna que tenemos aquí, que es de frecuencia acumulada absoluta. Luego, identificando el valor de frecuencia acumulada absoluta, que es mayor o igual a n sobre 2, que es este valor que hemos encontrado aquí. Vale, ahora la moda. La moda es, en distribuciones de frecuencia simple, el valor más sencillo de encontrar. ¿Alguien con su micrófono me puede recordar qué era la moda? Hilda, buenas noches. El tema que estamos impartiendo es medidas de tendencia central y posición. Puede quedarse, no se preocupe, porque las videoconferencias se suben al canal de YouTube de Urani US. Muy bien, alguien, tal vez un voluntario, me pueda decir, muy bien, Lisbeth y Jonathan, es el dato que más se repite. Entonces, ese que más se repite significa es el valor con la mayor frecuencia. Y pues, M ya muy bien nos había dicho que era 1.5. En efecto, M, 500 es el máximo valor de frecuencia en toda la distribución, así que así es, la moda es 1.5. Yo la moda la represento así, ¿verdad? La moda es 1.5. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todavía estamos a tiempo antes de avanzar a lo que sigue, que ya es un poco más complicadito. 5 Jenny Mate, la presentación se guarda en el canal de YouTube Urani US.
ahí se los he puesto. Vale, ¿nadie tiene alguna pregunta, compañeros? Vale, en palabras sencillas, ¿cómo interpretamos estos datos? Vale, la media aquí, sencillamente, el valor promedio del salario de esos empleados es 1.70 miles de euros, pero la mitad recibe un salario menor a 1.8 y la otra mitad uno mayor a 1.8. Y 500 de esos empleados reciben 1.5 miles de euros y pues es el dato que más se repite. Esa es una interpretación que le podemos dar a esto. Bueno, me imagino que ya comprendieron todo. Espero que sí, pues porque le estoy insistiendo en que me hagan las preguntas si no las tienen, porque ahora van a hacerlo ustedes. Vamos, bueno, primero les voy a dar un tiempo prudencial para que ustedes lo empiecen, pero pues lo vamos a hacer. Aquí voy a poner las respuestas. Muy bien. Fíjense, este problema lo tienen que hacer ustedes. Les voy a hacer grande la pantalla. Dice que una empresa dedicada al transporte de viajeros cuenta con 100 vehículos. El año pasado la distribución del número de kilómetros recorridos en miles por vehículos es esta tabla que tenemos aquí. Nos pide dos cosas: el número de kilómetros que recorren la mayoría de los vehículos y el número de kilómetros que tiene que recorrer un vehículo para estar dentro del 50% de los que más kilómetros recorren. Muy bien. Pues bien, no sé si quieren que les dé algunas pistas al inicio y continúen ustedes o se sienten capaces de empezar por sí mismos. Bueno, me respondió así que pues, si quieren empiecen por sí mismos, si gustan. Ya son las 8:37, a las 8:41, pues voy a hacerlo yo de una manera breve para que puedan comprobar sus respuestas, si gustan. Como les repito, pueden hacerlo con uso de fórmula o con calculadora científica.
Muy bien, compañeros. Vamos a ver. Aquí ya nos respondieron. Bueno, vamos a ver lo que nos han dicho hasta ahorita. Los kilómetros que recorren, Gabriela Burgos dice, los kilómetros que recorren la mayoría de los carros es de 160 kilómetros. Veamos. Muy bien, Gabriela, usted está en lo correcto. Si se fijan, la frecuencia de mayor valor es 60. Significa de que, en efecto, la moda es 160 kilómetros recorridos. Vamos a ver qué más dice. M dice A igual 147. Me imagino que ella se refería a la moda. Quizás en este caso, M, usted lo que calculó es la media aritmética. Hagámoslo para ver si es lo que usted nos está queriendo decir. Siempre haciendo uso del modo estadístico, apretamos Shift 1, apretamos 2, Data, porque queremos cambiar los datos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, vamos a transcribir los datos. 100, 20 la frecuencia, 120, la frecuencia es 10, 160, la frecuencia es 60, porque es la moda, 230 kilómetros es 5, y por último 250, también la frecuencia es 5. Los últimos datos pues los borramos. Ahora apretamos AC, apretamos Shift 1, 4 variables, 2 media, y pues no. Tampoco M lo que nos quería estar diciendo es la media, disculpen. No sé cómo lo calculó usted, M. Mirna Rosabel dice, a alguien más se le fue el alto. Ay Dios, ella ni siquiera me está escuchando en este momento. Luis nos hace la pregunta, ¿compartirás el link cuando haya subido este video al canal Urani? Luis, yo no hago eso, lo hacen mis coordinadores. Pero no te preocupes, lo vas a poder encontrar. M dice B igual 160. No, M, en este caso, quizás usted aquí me acaba de responder la moda, muy bien. Manuel Contreras nos dice A 160, muy bien. Y Manuel dice que B, es decir, es 430. Ese valor, la verdad, compañero, no sé de dónde te lo has sacado. Porque cuando nos pidan preguntas de este tipo, nosotros tenemos que dar valores de la variable. Si te fijas, Manuel, 430 no aparece en los valores de kilómetros recorridos. Quizás no sé de dónde lo has obtenido. Jonathan nos dice A 160 y B 152. Como te repito, Jonathan, tampoco sé de dónde. Tú me estás respondiendo, en este caso, Jonathan, la media aritmética, que es la que acabo de calcular aquí. Sin embargo, a pesar de que tu cálculo de la media aritmética ha sido el correcto, no es la respuesta del literal B. Tu respuesta literal A sí es la correcta. Ya vamos a calcular la mediana. Veo que es el dato con el que casi todos tienen problemas. La de la B sería de 160 kilómetros, creo. Gabriela, si tú me habías dado la respuesta correcta al inicio, los kilómetros que recorren la mayoría de los carros, ¿qué pasó? No, la B ya veo que es la que quizás nadie me ha comprendido, la de la mediana, vaya. Quizás en la que me voy a centrar aquí. Vamos a hacer esto para un lado. Ya sabemos que estos valores de kilómetros recorridos son los valores de la variable. Y esto que aparece aquí, que estoy señalando en este momento con el cursor, que dice número de vehículos, es la frecuencia. Lo que yo tengo que calcular, antes de calcular la mediana, es la columna de frecuencias acumuladas absolutas. La frecuencia de... la columna de frecuencias acumuladas absolutas. ¿Cómo la calculamos? De nuevo, simple. Es un cálculo sencillo. Este 20 que tenemos aquí, lo copio. Solo lo copio. Y de ahí voy sumando el valor que tiene abajo. Es decir, a 20 le sumo 10, 30. A 30 le sumo 60, 90. A 90 le sumo 5, 95. A 95 le sumo 5 y obtengo 100.
¿Cómo sé que he hecho bien este cálculo? Si se fijan, nos dicen que que una empresa tiene 100 vehículos. Es este número al que yo he llegado aquí. Entonces he hecho bien mi cálculo de la frecuencia acumulada absoluta. He hecho bien el cálculo. Entonces, ahora lo que sigue, luego de calcular la columna de frecuencia acumulada absolutas, es identificar el valor de frecuencia acumulada absoluta que es mayor o igual a n sobre 2. N en nuestro caso es 100. La mitad de 100, compañeros, es 50. ¿20 es mayor que 50? No. ¿30 es mayor que 50? No. ¿90 es mayor que 50? Sí. Este 90 es mayor que 50. Entonces, en este caso, la variable que es la mediana es el valor que tiene frecuencia acumulada absoluta 90, es decir, 160. Así que Gabriela Burgos, en efecto, tenía razón. La de la B sería 160 kilómetros, creo. Muy bien, Gabriela, veo que usted anda bien afilada en estadística. No, disculpe, yo me confundí. Vaya, A es la moda. Meli, muy bien, usted ha logrado identificarlo. La A lo que me están pidiendo es la moda y en B lo que me están pidiendo es la mediana. Jonathan nos dice B igual 160, A y B 160. B 120, me confundí solito. No, la respuesta a ambos literales era el mismo valor de la variable, 160. Luego de este ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Jonathan, tu segunda respuesta era la correcta, donde A y B 160. Gabriela también lo hizo bien, me dio los dos valores 160. ¿Quién más era el que? Jonathan, tú has hecho bien el cálculo. Lo que pasa es de que no supiste identificar qué era lo que te pedía el enunciado, ¿verdad? En A nos pedía la moda. Y en efecto lo que tú me diste fue la moda. Sin embargo, en B te confundiste pensando que lo que nos pedían era la media aritmética cuando lo que nos pedían era la mediana. Quizás esa es la única retroalimentación para ustedes. De nuevo, no voy a cansar de insistirles, compañeros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si nadie me dice que no, pues voy a verme forzado a avanzar. Bueno. Ok. Vale. Porque ahorita viene uno un poco más complicado. Es este de aquí. Si se fijan, este ya no es una distribución de frecuencias simples. Esta es una distribución de clases y frecuencias. ¿Cómo lo sé? Miren lo que nos dan en el valor de resistencia en ohmios. Esto es, compañeros Hus, un intervalo. Es decir, el primer intervalo va de 2.7 a 2.9. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos observar de esta distribución de clases y frecuencias? Pues lo primero es que todos los intervalos de clase tienen el mismo ancho de clase, es decir, 0.2. ¿Todos logran verlo? Pues espero que sí. Voy a volver a entrar al chat tal vez. Podría calcular la media de manera tradicional. Usted me imagino que se refiere a haciendo uso de la fórmula. Quizás en este de aquí lo voy a hacer de las dos maneras, con la fórmula y con la calculadora. Lo que pasa es que si puede verlo, este ya trae más valores de variable, entonces sí, hacerlo con la fórmula es un poco más complicado. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio? Pues bien, tenemos que traducir esta tabla a términos estadísticos. Entonces lo que hacemos es esto. Si se fijan, esta resistencia en ohmios que me dan aquí es el valor de la variable. Entonces le pongo su nombre estadístico formal, que es XI. Muy bien. Esta cantidad que aparece aquí, pues creo que ya todos saben que es la frecuencia. Pero como estoy ocupando la simbología, también le pongo su símbolo, NI, la frecuencia. Pero aquí sucede algo. Cuando tenemos distribuciones de clases y frecuencias, es conveniente hacer esto de aquí que voy a hacer yo en este momento, que es calcular la marca de clase. Pero permítanme que quiero
Vamos a ver, por aquí tiene que decir, distribuir filas, insertar a la derecha, esta de aquí. Muy bien, nosotros queremos calcular la marca de clase. Entonces, la marca de clase la representamos como, déjenme recordar, aquí lo teníamos, intervalo de clase y pues era XY. Ay, no, disculpen, es que me he confundido yo solo. Esto, bueno, aquí quizás no le voy a poner el XY aquí, sino que se lo voy a poner aquí, porque es la marca de clase. Otros le llaman, ¿cómo es que le dicen? Le dicen dato representativo, otros le dicen promedio de clase, otros le dicen punto medio. En este caso, pues creo que todos podemos ir viendo fácilmente cuál es la marca de clase. Si se fijan en la fórmula que yo puse, que es esta de aquí, es sencillamente el promedio de los dos límites del intervalo de clase. Entonces, 2.7 más 2.9 entre 2, ya sé que es 2.8. Como todos los intervalos están separados en 0.2, yo sé fácilmente cuál es la marca de clase. Si ven que me equivoco, no tengan pena en decirme, ¿verdad? Pero si voy bien, en este momento estoy poniendo todas las marcas de clase. Uy, no, aquí es 4.6. Aquí va a ser 4.9 y aquí va a ser 5.2. Si se fijan, los intervalos de clase, los límites se separan en 0.2 y las marcas de clase, la diferencia entre una y la otra es 0.3. Si a 2.8 le sumamos 0.3 es 3.1 y así sucesivamente. Creo que todos lo pueden observar. ¿Alguien tiene algo sobre cómo hemos calculado la marca de clase? Bueno, nadie. Sigamos. Hilda tiene una duda. Ok, de nuevo, calculémoslo de nuevo. Esta marca de clase que yo he puesto, esta columna de aquí, se calcula haciendo esto, miren. Por ejemplo, esta de aquí, ¿cómo lo hago? Lo que hago es, disculpen. Lo que hago es sumar 2.7 más 2.9 y dividirlo entre 2. Así he encontrado la primera marca de clase. Es sencillamente el promedio de los dos límites, compañeros. El promedio de los dos límites. No sé si ya les ha quedado claro. Ok, Hilda, me alegra que le he solventado su duda. Sigamos. Así es como he encontrado este 2.8, este 3.1 y así sucesivamente. Es decir, promediando los dos límites. Muy bien, voy a borrar esto de aquí. Ahora que ya tengo las marcas de clase, ya estoy listo para calcular la media aritmética. ¿Cómo lo hago? Pues, en este caso, yo de nuevo me voy a ir a la calculadora, aprieto AC, Shift, Stat, voy a cambiar los datos de nuevo. Así que aprieto 2 data. Y me dirán, Néstor, pero esto es un intervalo de clases y frecuencias. Yo no puedo poner aquí en la calculadora todo el intervalo. Y yo les respondo, no, en efecto, pero puedo poner la marca de clase. Entonces lo que voy a hacer sencillamente es hacer esto. Miren, pongo 2.8, que es la marca de clase del primer intervalo, y a la par pongo la frecuencia del intervalo. Y así sucesivamente. Los que tienen esta misma calculadora, por favor, síganme. Eso es todo lo que estoy haciendo en este momento. Uy, me estoy confundiendo. Aquí metí 104 y eso es el valor de frecuencia, no el de la variable 69, 104, valor de variable, pongo el de la marca de clase 4.0 y a la par pues siempre la frecuencia. Si se fijan, luego otra marca de clase es 4.3, su valor de frecuencia es 97. 4.6, su valor de frecuencia es 48.
4.9, otra marca de clase, su valor de frecuencia 18. Y por último 5.2 y su frecuencia 2. ¿Cómo puedo calcular, cómo puedo comprobar que he metido bien los datos de frecuencia? Aprieto AC, Shift 1, 4, variable 1N, y me da 500. Volvamos al enunciado del problema, y pues nos daba, miren, el valor de N. Después lo vamos a comprobar con otra herramienta informática, no se preocupen. Ahora, la media, según lo que he metido en la calculadora, nos va a dar 3.9622. Insertemos ese valor aquí. La media es 3.9622. Muy bien. ¿Alguien todavía no ha comprendido cómo hago lo de la calculadora? Para volverlo a explicar y que logren captarlo. ¿Ya? Pueden descargar los manuales de las calculadoras que tienen, porque ya varios me han mencionado que no tienen esta calculadora de aquí. ¿Ya? Así es, Neidy, el 3.1 también sale de 3.0 más 3.2 entre 2. Muy bien, el promedio. Silvia Pérez, yo podría volver a explicar. Ok, Silvia. Ok, veo que varios me piden que vuelva a explicar lo de la calculadora. Muy bien, vale. De nuevo, Shift 1. Este 2 que aparece aquí, data. Los datos ya están, pero si no estuvieran tal cual en la tabla, pues ustedes van cambiándolos, haciendo uso de los números y de las teclas que estoy apretando yo en este momento. Miren. Así es como cambian ustedes los valores que aparecen en esta tablita. Pero, como les repito, cuando sean distribuciones de clases y frecuencias, lo que tienen que poner es la marca de clase, el punto medio. Muy bien. Cuando ya he metido todos los datos en la calculadora, aprieto AC. Aprieto Shift 1 y me vuelven a aparecer todas estas opciones. Aprieto la opción variable y me aparecen otras 4 opciones. La primera opción me da N, es decir, el número total de datos. La segunda opción me da la media aritmética. La tercera opción me da la desviación estándar clásica. Y la 4 me da la desviación estándar poblacional. A estos dos últimos no le presten atención todavía. Ahorita solo nos interesan este N y este 2, que es la media aritmética. Aprieto 2 y me vuelve a dar 3.9622, que es el valor de la media aritmética. Ok, Gabriela, ¿desde qué punto se perdió? Bueno, quizás lo voy a volver a hacer desde el inicio. Como les repito, si no lo entienden cuando se acaba los de la media, ay Dios, bueno, esto es lo que estoy haciendo. Vale, de nuevo pues, Shift 1 con 2, aprieto 2 para acceder a los datos. Si no tengo los datos que tengo en esta misma tabla de aquí, si no tengo estos mismos datos, pues los cambio. Cuando he terminado de editar los datos y las frecuencias, aprieto AC. Luego de apretar AC, aprieto Shift 1 y me vuelven a aparecer las mismas opciones. Con 4 accedo a estas opciones. La primera, que aparece con 1, me da el número total de datos, y la que aparece con 2 me da la media aritmética. Aprieto 2, que es lo de la media aritmética, y me aparece 3.9622. Espero haberles solventado su duda. Como les repito, no se preocupen si no lo entienden del todo. La calculadora es, créanme, su mejor amiga en un examen de matemáticas. Sí puede sacar la media sin la calculadora. Sí puede. Le he dado la fórmula aquí arriba en la presentación. Lo que pasa es de que si me pongo a hacerlo de esa manera, pues no avanzaría. Meli me pregunta, disculpe, ¿qué calculadora recomienda? Meli, en este momento le voy a escribir su respuesta, y la que le recomiendo para de aquí en adelante
es esta que aparece aquí. La Casio FX, disculpen, lo edité mal, Casio FX 991 y Casio FX 570. Gabriela me pregunta, ¿no debería de poner primero el 4 porque es la frecuencia? Ah, me dice que olvida su pregunta. Ok. Silvia nos hace una pregunta, pero en la hora del examen no dejarían usarla. Silvia, a mi entendimiento, calculadora científica sí le dejan utilizar en el examen de admisión. Lo que no le permiten es teléfono celular ni ningún otro dispositivo. La calculadora sí permiten usarla. Muy bien, avancemos. Hilda me pregunta, ¿será presencial? Hilda, no estoy informado al respecto, pues tendría que entrar a las páginas oficiales de ingreso universitario, que me imagino que ya las conoce, si no hubiese llegado hasta aquí, y pues pedirles a ellos la información. Bueno, vaya, ya calculamos la media, pero también nos piden mediana y moda, vaya. Aquí, ¿qué dijimos que era lo primero que íbamos a hacer al calcular la mediana? Lo primero que vamos a hacer, compañeros, es calcular la frecuencia acumulada absoluta, que yo, en este caso, la represento con N mayúscula sub I. ¿Cómo la calculo? Muy bien. Aquí tengo las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta acumulada o frecuencia acumulada absoluta se obtiene copiando el primer valor de frecuencia y sucesivamente ir subiendo, sumándole a ese valor el que aparece en el siguiente intervalo. Entonces a 4 le sumo 20, es 24, a 24 le sumo 69 y corríjanme si no me equivoco es 93. Bueno, aquí tengo el calculador. 24 más 69 es 93, muy bien. A 93 le sumo 104, obtengo 197. Luego a 197 le sumo 138 y obtenemos 335. A 335 le sumamos 97, obtenemos 432. A 432 le sumamos 48 y vamos a obtener 480. A eso le sumamos 18, obtenemos 498. Y si a 498 le sumamos 2, obtenemos 500. ¿Cómo comprobamos que hemos hecho bien este cálculo? Vámonos a la calculadora. Shift 1 stat 4 variable 1n y me aparece 500. Es decir, el último valor de frecuencia acumulada absoluta coincide con el número total de datos. Entonces yo he hecho bien el cálculo de la frecuencia acumulada absoluta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues por volver a repetir este procedimiento, si alguien no lo ha logrado comprender todavía. Y pues la observación es que a mí en la agenda, en la indicación que me da mi coordinador, es que pues teníamos hasta las 9. Pero, pues ustedes deciden si seguimos, compañeros. Si alguien se tiene que retirar, pues no hay ningún problema. Ok. Me imagino que nadie tiene duda con el cálculo de la frecuencia acumulada absoluta. Vaya. Pero lo voy a repetir por si acaso. Es sencillamente copiar el primer valor de frecuencia y ir sumando sucesivamente el valor que tiene abajo, es decir, 4 más 20, 24, 24 más 69, 93, y así sucesivamente, y comprobamos que hemos hecho bien el cálculo si el último valor de frecuencia acumulada absoluta es igual al número total de datos. No se preocupen si todavía aún no logran comprenderlo, tenemos aquí otros 2 ejercicios para ustedes y otro problema de ejemplo. Vaya. Pero estamos haciendo el cálculo de esta frecuencia acumulada absoluta para encontrar la mediana. Vaya, ahora, ¿cómo calculamos la mediana? Si se fijan, n es 500. Entonces, si n es igual a 500, entonces n sobre 2 es igual a 250. Esto que estoy poniendo en este momento aquí en la esquina superior, en la esquina inferior derecha de la diapositiva.
n es 500, es ese mismo valor que tenemos aquí. La mitad de ese valor es 250. Y si aún tienen la pregunta, Néstor, ¿por qué entre 2? Es porque estoy calculando la mediana, es decir, el valor que me parte en 2, la distribución. Vaya, ahora que ya he identificado que n sobre 2 es 250, lo que sigue es identificar el intervalo mediano, es decir, ¿cuál es el intervalo mediano? El intervalo mediano, quizás se lo voy a poner aquí a manera de desigualdad, el intervalo mediano, compañeros, es aquel para el que n sub i es mayor o igual a n sobre 2. Este va a ser el intervalo mediano, aquel para el que ni es mayor o igual a n sobre 2. Ahora, con establecida esta desigualdad, me voy a la columna de frecuencias acumuladas absolutas. ¿4 es mayor o igual que 250? No. ¿24 lo es? Tampoco. 93 tampoco. 197 tampoco. Y tin, 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 ahí está. Este 335 es mayor o igual, quizás en rojo para que se visualice mejor. Este 335 es, compañeros, el primer intervalo para el cual se cumple esta desigualdad. ¿Todos comprenden esto que acabo de decir? Muy bien, Glenda, pero sí están parcialmente correctas, Glenda y Manuel. 335 no es la mediana, porque es lo que andamos buscando, la mediana. La mediana es el valor que me divide la estadística a la mitad. Luego me dice Manuel Contreras 3.9 a 4.0, ahí me está dando el valor de un intervalo. Pero sí, el valor de ese 3.9 a 4.1 es el valor, no, hasta yo me confundo. Este intervalo para el cual NI se cumple esta desigualdad, este es el intervalo mediano, es decir, ahorita lo único de lo que yo tengo seguridad es que en este intervalo se encuentra la mediana, pero no es ninguno de todos estos valores que ustedes están escribiendo aquí. ¿Cómo lo sé? Simple, porque tenemos que ir a traer la fórmula de la mediana para distribución de clases y frecuencias. Esta fórmula que tenemos aquí, tenemos que copiarla y sustituir los valores que aparecen en ella para, quizás vamos a hacer otra diapositiva para que puedan verlo. Vale. Esta es la fórmula para el cálculo de la mediana en una distribución de clases y frecuencias. ¿Qué tengo que identificar yo? Primero, el intervalo mediano. Ya lo hicimos, compañeros. ¿Cuál era el intervalo mediano? Es decir, el intervalo en el que se encuentra la media. Simple. El primer intervalo para el cual la frecuencia acumulada absoluta es mayor o igual a 250. Entonces, ahora que ya he identificado el intervalo mediano, debo identificar todos sus componentes. Ese L sub I menos 1, ¿qué dijimos que era, compañeros? ¿Alguien me puede responder? Gabriela Burgos dice que es 138. No sé de qué me habla, Gabriela. Porque, sí, vale, miren. Bueno, nadie me respondió, qué lástima. Muy bien, Jonathan, el límite inferior. Sí, muy bien, el límite inferior del intervalo mediano. ¿Cuál es? En este caso es 3.9. Sustituyámoslo. Es 3.9. Luego, n sobre 2 ya lo identificamos, es 250. Entonces, lo sustituimos en la ecuación. 250. Luego aparece este n sub i menos 1. N sub i menos 1, compañeros, es el valor de frecuencia acumulada absoluta anterior al del intervalo mediano. Es decir, va a ser este 197
que ahorita les voy a colorear quizás en azul oscuro. Este 197 es el que yo me voy a traer aquí a la ecuación. Entonces, así. Luego, n sub i. Ese, compañeros, es el valor de la frecuencia absoluta en el intervalo mediano. Si se fijan, es 138. Se lo voy a señalar ahorita con verde. Bueno, quizás con uno más oscuro. Así. Este 138 es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Lo sustituyo en la fórmula. Y este C sub i es el ancho de clase. Era el mismo para todos los intervalos, es decir, 0.2. Luego, que ya tenemos la ecuación con los valores numéricos, nos vamos a nuestra calculadora. Disculpen esto, que me apareció aquí. Me voy al modo comp, que es el modo de cálculos generales, y empiezo a escribir lo que tengo en la presentación. 3.9 más... Es 138, compañero, no 198. Entre 198 por 0.2. Y el valor que nos aparece es de 3.953. Esa es la mediana. Hemos llegado a 3.953. Ese es el valor de la mediana. Vamos a ver qué. Es 138, no 198, no 198. Creo que Manuel Contreras y Gabriela me hacían referencia a este valor de frecuencia absoluta. Van a disculpar, no les entendía en ese momento. Una pregunta, en la librería venden esas calculadoras. Puede ir a estas tiendas que le voy a poner aquí. Vamos a verificar eso. RG Nieto es un buen lugar donde la puede comprar y pues le dan garantía. En la fórmula lo puse mal. Veamos. Y es cierto, muchas gracias, es 138. Gracias. Entonces hemos hecho mal este cálculo. He hecho mal este cálculo, disculpen. Vamos a ver. Vamos a volverlo a hacer entonces. 3.9 más 250 menos 197 entre 138 por 0.2. En efecto, muchas gracias, ustedes tenían razón. La respuesta es 3.9768. Esa es la mediana. Muchas gracias, Gabriela y Manuel. E Iber también, me alegra que estén pendientes de lo que vamos haciendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No le quedó claro lo que hemos hecho para calcular la mediana en una distribución de clases y frecuencias? Porque estoy seguro que... Paola, ¿de dónde sale el 0.2? Muy bien, Paola. Ese 0.2 que usted ve que yo pongo aquí en la presentación es el ancho de clase. El ancho de clase, Paola, se calcula restando el límite superior del intervalo, por ejemplo aquí es 2.9, y el límite inferior que es 2.7. La resta de ambos límites es 0.2 y a eso se le llama el ancho de clase. ¿Le he dejado clara su duda? El menos 1 de la fórmula se omite. Menos 1. No. Lisbeth, usted se refiere probablemente a este menos 1 de aquí. No, ese menos 1 que aparece en el subíndice, cuando ustedes le aparezcan en estadística y menos 1, se refiere a intervalo anterior. Si le aparece i más 1, significa intervalo, pero cuando les aparece con la n, por ejemplo, este n sub i menos 1 significa la frecuencia acumulada absoluta anterior al intervalo mediano. Es decir, identificamos este como el intervalo mediano,
Entonces, la frecuencia acumulada absoluta anterior a ese intervalo es este 197 de aquí. Eso significa cuando el I-1 aparece con M mayúscula, es decir, frecuencia absoluta del intervalo anterior. Cuando aparece L sub I-1 significa límite inferior. No sé si a eso se refería. Lisbeth, creo que era. Sí. No sé si ya comprendió de dónde sale ese -1. Ok. Paola también le he solucionado su duda. Jonathan, estos cálculos solo se usan cuando hay una constante en los datos. No estoy seguro de entender la pregunta. Quiero volver a leer. Esos cálculos se usan cuando hay una constante en los datos. No, Jonathan, yo creo que la pregunta que usted me está haciendo es que si estos cálculos solo son aplicables cuando todos los intervalos tienen el mismo ancho de clase. Y la respuesta es que no. Usted puede hacer el uso de estos cálculos cuando el ancho de clase es distinto. Sin embargo, muy pocas personas expertas en estadística se aventuran en hacer intervalos de clase de diferentes anchos. Por eso, al inicio de la presentación, yo les hablé sobre esta fórmula de Herbert Sturgis, porque él recomienda un ancho de clase fijo calculado a través de esta manera. ¿Ya? Gabriela Burgo, entonces, ¿cuánto vale la mediana? Es que me confundí un poco al final. Ok, Gabriela, quizás voy a repetir todo el procedimiento. Vaya, la mediana la calculamos así. Primero, calculamos la columna de frecuencias acumuladas absolutas, N mayúscula sub I. Esto se hace independientemente del tipo de clase, del tipo de distribución, si es distribución de frecuencia simple o de clase y frecuencia. Esto siempre se tiene que hacer de rigor antes de calcular la mediana. Una vez calculado esta columna de frecuencias acumuladas absolutas, nosotros identificamos el valor de todos estos que cumple esta desigualdad. Si se fijan, el primer valor que cumple esta desigualdad es este que he puesto en rojo aquí. ¿Por qué hacemos eso? Porque entonces el intervalo para el cual se cumple la desigualdad recibe el nombre de intervalo mediano. Identificando el intervalo mediano, entonces me traigo todos los valores que puedo identificar en él para esta fórmula que tengo aquí, que dice que la mediana es igual al límite inferior del intervalo mediano más el cociente de la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior. En ese caso es esta de aquí, 197. Luego nos pide la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Si se fijan, es 138. La puse aquí, quizás también la voy a poner en rojo. Esa 138 es la frecuencia absoluta del intervalo. Luego nos pide el ancho de clase. Y el ancho de clase, pues, como le dije ¿a quién era? A Paola, el ancho de clase es sencillamente la resta entre los límites del intervalo mediano o entre los intervalos, cuando todos los intervalos tienen el mismo ancho de clase. No sé si ya le quedó clara su consulta, Gabriela, antes de avanzar. O alguien más, si tiene alguna duda, puede hacerla en este momento. Este ya es el segundo ejemplo, porque ahorita lo que viene es que ustedes precisamente hagan un problema de esto. No, Gabriela, fíjese que me la confundí yo a usted. Vaya. Y cuando usted vea este I-1, tenga cuidado, porque tiene significados diferentes de acuerdo a la letra que tenga antes. Cuando aparece L I-1, se refiere al límite inferior del intervalo. Sin embargo, cuando aparece N sub I-1, se refiere a la frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior al mediano. Creo que tal vez ya la saqué de su confusión. ¿Me afirma aquí en el chat o pues seguimos? Porque es muy importante que lo comprendan.
La mediana es el valor que he puesto aquí, 3.9768. ¿Alguien más? Ahorita estoy con... va, sí, ya respondió que sí. Muy bien. Entonces, compañeros, si se fijan, ya calculamos mediana de una distribución de clases y frecuencias. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues, la moda. La moda va a estar sencillísimo, compañeros, porque lo que tenemos que identificar es primero el intervalo modal. Muy bien. ¿Alguien se aventura a decirme cuál es el intervalo modal? Jonathan, así es, Jonathan. El intervalo modal es el intervalo que va de 3.9 a 4.1. Muy bien, ese es el intervalo modal. Pero el cálculo no termina ahí, porque tengo que irme a traer la fórmula de la moda para una distribución de clases y frecuencias, que es todo este monstruo de ecuación de aquí. Me la traigo para acá. Voy a disminuir un poco la fuente de esto para que no quepa aquí. Decidí pues no tenerlo preparado desde antes, ¿verdad? Porque así tal vez al ver cómo lo voy haciendo en la computadora, ustedes lo comprendían mejor. Pero si alguien prefiere que pues sí lo tenga hecho desde ya, pues me dice. Vaya, esta es la fórmula de la moda, miren. Si se fijan, se parece un poco a la de la mediana. También algunas cosas. Vaya, esta L sub i menos 1 siempre significa el límite inferior del intervalo modal. Entonces, Jonathan muy amablemente ya nos había dicho que exacto todos, Jonathan, Gabriela, Lisbeth y Feli, nos dan el intervalo, el límite inferior del intervalo modal, que es 3.9. Ahora bien, esta n que aparece aquí dice n sub i más 1. Como le estaba explicando a Gabriela en el caso de la mediana, cuando aparezca una n y un sub i más algo, significa, en este caso, por ejemplo, significa frecuencia absoluta del intervalo siguiente al intervalo modal. Entonces, si se fijan, el intervalo modal también era el intervalo mediano. Esa es mera casualidad, no siempre va a ser así, tengan cuidado. Lo otro es que tengo que identificar el intervalo que está antes y después del intervalo modal. Ahora el intervalo que está después del intervalo modal, es esto, disculpen. Ese es este que estoy señalando ahorita. La frecuencia absoluta de este intervalo es 97. Entonces, este 97 me lo traigo a la fórmula. 97 y 97. Vaya. Ahora, este n sub i menos 1 significa la frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. Entonces, el intervalo modal es el intervalo anterior al modal es este que estoy señalando en este momento. Su frecuencia absoluta es 104. Entonces, ese es el valor que voy a sustituir en la fórmula. 104. El ancho de clase es 0.2. Luego esto me lo traigo a la calculadora y lo sustituyo, ¿verdad? 3.9 más 97 entre 104 más 97 por 0.2. Y muy bien, compañeros, la moda es 3.99 65. Vale. Y pues hemos calculado todo lo que nos decía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me imagino que varios han de tener alguna pregunta. Me parecería extraño que no. Gabriela. Bueno, Lisbeth. Bueno, creo que surgieron muchas. Bueno, veamos. No, así mejor le entiendo más lo que ves. Bueno, ok, Manuel. Neidy, ¿y en el examen me darán la fórmula o me la debo memorizar? Vaya, Neidy. Fíjese de que yo no se fíe del todo de mi palabra, porque yo cuando hice el examen lo hice de una manera. Pero yo creería, Neidy, que como que no le van a pedir
no, déjeme pensarlo bien. Lo más probable, Neiri, es que no le pongan un intervalo de clases y frecuencias. Lo más probable es que le pongan uno de frecuencias simples, porque con este caso usted no se tiene que memorizar ninguna fórmula. Si se fijan, al resolver este problema no ocupamos fórmula. Las fórmulas empiezan a surgir cuando tratamos con distribuciones de clases y frecuencias, ¿ya? Sin embargo, puede que en el examen les den la fórmula y pidan calcularlo, pero no le van a decir qué significa cada uno de los términos. Entonces, pues sí, ¿verdad? Permítame, que voy en orden. Gabriela dice que cree que es aprendida la fórmula. Si ustedes sienten la memoria, que la memoria les da, pues fantástico. Neidi pregunta todas las fórmulas. Fíjense de que yo personalmente siento que sí, tanta matemática y tanta necesita mucha memoria, pero no se preocupe. Gabriela, bueno, Glenda dice de dónde sale el 97. Muy bien, Glenda. De nuevo lo voy a explicar. Vaya. Ay, cambié todos los datos en la fórmula de la moda. Tal vez la tengo copiada así nomás. Sí, aquí está, miren. Lo que lo voy a tener que dejar un poco chiquita. Vaya. Este 97, Glenda, es la frecuencia acumulada absoluta del intervalo siguiente al intervalo modal. Ese 97 que acabo de poner ahí es este que estoy señalando ahorita. Uy, no, amarillo no. Con rojo también, ni modo. Y este 104 es la frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior. ¿Ya? No sé si ya comprendió, Glenda. Jonathan dice, en la fórmula es N o N de la moda. Si te fijas es N minúscula, disculpa que no la dejé ahí. Bueno, supongo que ya no hay preguntas. Y pues son las 9:30. Desean continuar porque me he pasado 30 minutos ya del tiempo que me habían asignado. Ok, Manuel. Quizás si 2 personas más confirman, pues seguimos. Todavía hay bastantes personas aquí. Pero no sé si tengo que solicitarle primero permiso a mis coordinadores. Pero no me han comentado nada ahorita. Hola, buenas noches. Sí. Sí, hola. Si Aquí, gusta, bueno, ellos me están diciendo que quieren seguir, pero no sé si tengo que parar ya. yo digo que podemos seguir unos 10 minutos más. 10, ok. 10 o 15. Bueno, Ahí 10 depende. o 15. Sí. Muy bien. Ok, pero límite de tiempo, lo máximo, para estar enterado ya y no volverla a molestar. Yo creo que con unos 15 minutos. Ok, bueno. Quizás entonces cabal solo para el ejercicio Para que el van a hacer ellos. Ajá. Muchas gracias, Astrid. Bueno, Bueno, entonces vamos al ejercicio que ustedes van a hacer. ¿Qué es este de aquí, compañeros? Si se fijan, acá hay menos intervalos, pues, porque era el ejercicio que iban a hacer ustedes. Vamos, ¿qué dice aquí? Sí. Estos dos de aquí, estas dos que les estoy enseñando ahorita son otros 2 problemas que tenía planeado resolver, pero lastimosamente el tiempo se me pero no sé si todos están en mi grupo de tutoría. En mi grupo de tutoría los voy a poner, y si no, pues ya cuando hayan pasado los 15 minutos que me dijo Astrid, pues les voy a poner mi información de contacto. De nuevo, no tengan pena en preguntar, compañeros, porque la verdad es que no tienen que, todos estamos aprendiendo. Bueno, vamos al ejercicio. Nos presentan esta distribución de clases y frecuencias. Nos dan el N total de datos de 1430, frecuencias y valores de variable. Les voy a dar hasta las 9:35 para que pues me encuentren median, con la media y la moda que me identifiquen es suficiente. Pero si pueden con la mediana,
Adelante. Permítanme que vaya a tomar agua. Muy bien, vamos a proceder a resolver esto. Gabriela dice que a ella la media le dio 1395.41. Feli dice que igual. Muy bien. Vamos a hacerlo, pues, para los que, bueno, todos andan más o menos por el mismo 1339.5. Bueno, miren, por motivos de tiempo lo vamos a hacer con esta calculadora que tengo aquí. Esta es la TI Inspire CX2CAS. Esta es una calculadora programable, no se preocupen, no deben tenerla. Si van a ingeniería, pues, no sé. Lo primero que había que hacer en este caso era calcular la marca de clase, porque si no, pues no podemos realizar el problema. Pues no tengo manera de minimizar ambas, entonces, pues de modo. 800 más 1039 entre 2 es la primera marca de clase. Y pues me imagino que 1040, 1279. Luego vamos con 1280 más 1519 entre 2. Luego 1520 más 1759 entre 2. Ahorita no me presten mucha atención. Ahorita, si pueden, mejor sigan calculando la mediana. Porque ahorita creo que todos han calculado solo la media. Pero, bueno, sí, voy a seguir. Luego va 1520. Ah, no, sí, ya lo copié. Va 1760 más 1999 entre 2. Vale. Luego voy a poner las frecuencias a la parcita, ¿verdad? Y las frecuencias son 25, 325, 750, 310 y 20.
Muy bien. Van a disculpar la tardanza. Va, aquí lo tenemos ya, miren. Lo voy a hacer así. La media era 1395.3. Vamos a ver. Manuel no lo tenía bien, a menos que se haya equivocado en el orden de los números, que en ese caso la tendría bien. M 1395.30, muy bien. Era 1395, muy bien. Veamos. Gabriela le daba 1395.41, que exacta, muy bien. Vaya, la mediana creo que no la pudieron calcular, ¿verdad? Vamos a calcularlas en los últimos 4 minutos que nos quedan. Vaya. Si se fijan, aquí lo que voy a hacer es, pues esta calculadora es bien avanzada, pero por ejemplo aquí creo que es matemáticas para listas, suma de elementos, producto de elementos, es esta operación, lista de sumas acumuladas. Aquí, wow, ¿qué está pasando? Permítanme, quizás le voy a tener que poner nombre. Creo que sí ya. Ahí vamos. Vale. Pues aquí nos van dando la suma, la lista de frecuencias acumuladas. ¿Cuántos valores teníamos de datos? Teníamos 1430 datos. Entonces la mitad de 1430 es 715. Muy bien. Wow. ¿Y aquí qué ondas? Ah, no, hombre. Sí soy tundito. Es frecuencias aquí. Muy bien. Recapitulando, la mitad de 1430 es 715. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el valor de frecuencia acumulada para el que cumple que es mayor o igual a 750. Bueno, 715, disculpen. Entonces, en ese caso es este que tenemos aquí, miren, 1100. Entonces, nos vamos a ver cuál es el intervalo. Es el intervalo que va de 1280 a 1519. Este es el intervalo mediano. Este de aquí. Yo sé que ahí está la mediana. Entonces, voy a calcular la mediana haciendo uso de la fórmula, ¿verdad? Rapidito. El límite inferior de ese intervalo es 1280. N sobre 2 ya dijimos que es 715. La frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior al mediano es 325. No. Esa es la absoluta. Para la acumulada nos vamos a ir para acá, miren. Si se fijan es 350. Entonces la sustituyo. La frecuencia absoluta del intervalo mediano es 750. Y el ancho de clase es el mismo para todos los intervalos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es 1039 menos 800. Es 239. Entonces, esta operación la realizamos en la calculadora. Y el resultado, no, ya sé qué pasó aquí. Esta cosa. Y que acabamos de calcular es el resultado. La mediana es 1396.31. Y pues con ese cálculo finalizaríamos esta sesión, compañeros.
porque me da pena seguirme extendiendo. La mediana es 1404.28. Una Veamos. duda Dígame, antes de que terminemos. con respecto a la fórmula, porque es en la mediana dice que es el límite inferior más el número de datos entre 2 menos el límite, n y menos 1, perdón, todo eso sobre NI por CI. Entonces, pero yo, al menos yo al momento de reemplazarlo en la fórmula en NI menos 1, yo había puesto 325, porque en el ejercicio anterior nosotros usamos la frecuencia absoluta, que era 197, entonces yo por eso lo hice. Entonces, Vamos a ver, no se preocupe. Es bueno que me haga esa pregunta. El ejercicio anterior, 197. Sí, pero fíjese, compañera, que ese 197 está aquí en la columna de frecuencia acumulada absoluta. La frecuencia absoluta acumulada es 197. La frecuencia absoluta es 104. No sé si logra verlo. Es N mayúscula, es acumulada. NI es la común, ¿verdad? Si fija el 197, sí la saqué de las frecuencias absolutas acumuladas. sí, ya vi. Okay. Entonces, sí, la mediana, compañeros, en este ejercicio era 1396.31. Gabriela, sin embargo, andaba cerca, fíjese. Por ese mismo pequeño error de que puso la frecuencia absoluta en vez de la frecuencia acumulada, le varía como 6 unidades. Pero ya cuando haga la corrección va a ver que le va bien. Quiero ver. La media andaban bien. Wow, se me trabó esto, ¿qué? Ah, no, es que usted me respondió. Veamos. Lady, 715, la media. Wow. No, Lady, ahí sí que no. Bueno, aquí terminamos, compañeros, porque sí, me da pena seguir extendiéndome. La información de contacto. Miren. Este es mi correo electrónico, institucional, porque pues sí, soy estudiante de la UDES. Aquí me pueden hacer cualquier duda que les haya quedado, van a disculpar si sienten que me trabo al explicar, o pues sí, cualquier error de mi parte, pues les pido disculpas de antemano. Pues muchas gracias por asistir y pasen feliz noche.